¿Qué tal? Saludos, amigos, hermanos latinoamericanos, en España, quienes hablan español, en cualquier idioma. Esto es una improvisación, es una cosa que no esperaba que sucediera, pero aquí estamos. Vamos a darle la bienvenida hoy en Política de Pies a esto que está pasando en las elecciones en Colombia. Nosotros los colombianos que no pudimos votar en el exterior, a menos que estuviéramos en nuestro país natal y tenido que votar en la última suscripción que hicimos en la mesa, de acuerdo con el último voto que hicimos. Eso me dijeron aquí en Canadá, el consulado me dijo eso, y cuando hablé con la Registraduría Nacional del Estado Civil desde Canadá, me dijeron que la única manera era votar en el Boulevard Niza, en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, como lo quieran llamar. No pude viajar a Colombia, pero sí hubiera podido viajar dentro de Canadá 4 o 6 horas, como lo dije en el último video, para poder votar a favor de un presidente o de otro. De un candidato, quiero decir, o de otro candidato. Finalmente no pude votar y estoy supremamente decepcionado. Después de que Colombia tuvo la gran mayoría de votos imposibles de acuerdo con el umbral que se debería alcanzar después de la primera vuelta, que debería ser de 3 millones de votos, para que el candidato de la izquierda, como le dicen ellos, en mi opinión no se trata de izquierda ni de derecha solamente, se trata simplemente de justicia y de hacer lo correcto en términos políticos, pues se trataba de conquistar 3 millones de votos más en la segunda vuelta, que según las propuestas y las polls debería tener Iván Cepeda, y las logró. Iván Cepeda logró más de 3 millones de votos en la segunda vuelta, como era necesario. Aún así perdió. Entonces, cuando Iván Cepeda acepta el resultado sin que el escrutinio haya sido definido o definitivamente escrutinado para dar una respuesta definitiva, cuando veo que Carolina Corcho, que muchos de nosotros queríamos que fuera, en vez de Iván Cepeda, presidenta de la República de Colombia, pues tampoco. Ella también ha dicho y ha reculado con respecto al conteo de votos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasó en Venezuela con Daisy Rodríguez, que vendieron el país, vendieron los congresistas, y los que digan, no, vamos a hacer oposición suficiente en el nuevo gobierno para destruir lo que el presidente Petro logró. Eso no va a suceder, por Dios, ¿qué clase de imbéciles podrían creer? Especialmente nosotros los votantes de fuera del país, quienes vivimos en países que queremos lo mejor para Colombia, cuando otros dicen, abogados y personas muy bien preparadas, dicen, no, es que Colombia está 300 años atrás de lo que debería alcanzar. Pues ¿por qué está 300 años atrás? Porque ha sido gobernada por gobiernos republicanos corruptos, élites corruptas, etc. Lo hemos explicado en anteriores programas. Estoy en total desacuerdo con la opinión del señor Iván Cepeda. Muy decepcionado, señor Iván Cepeda, muy decepcionado. También por usted, Carolina Corcho, si es capaz de decir que va a aceptar la decisión de los jueces cuando son corruptos, del centro el CNE, del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por supuesto, y de los jueces. Eso es una cosa que no se puede aceptar. Lo mismo que pasó en Rumania, lo mismo que ha pasado en Italia, lo mismo que ha pasado en Inglaterra, como veremos a lo largo de este programa. En entrevista, un cuestionamiento que hice a un político británico, escocés, literalmente, quien ha participado en política por más de 40 o casi 50 años, quien se destacó por descubrir para nosotros, para la patria y para el mundo, la corrupción norteamericana en el año 2005, cuando los senadores lo llamaron a la comisión del Senado para que respondiera por sus insultos en contra del gobierno norteamericano, y él afablemente y con la decencia que caracteriza a George Galloway, pues dio parte
de lo que era la realidad en ese momento para el Senado norteamericano. Tuve una conversación con él el pasado miércoles, es decir, 2 días atrás. Esa conversación tenía que ver no solamente con la corrupción de los lobbyistas y los intereses privados de las corporaciones que son tan ricas y tan corruptas que a través del lobby pueden llegar y llegan dizque legalmente para que todas las cosas estén en contra de la democracia. Todo lo público se ha tomado por las corporaciones privadas. Está pasando en Canadá, en este momento en Canadá, que es uno de los países del mundo que disfrutamos de una justicia en salud pública pagada por los impuestos. Ahora las corporaciones y la privatización de la salud es un fenómeno que está pasando también, no solamente en Europa, sino en Canadá. Es una cosa a la que la gran mayoría de nosotros nos oponemos, ya que, como le digo en la entrevista que ustedes verán en algunos minutos, acerca de George Galloway, cuando le dije qué pasó con Europa, porque él me dice: Federico, estás hablando de revolución, entonces ¿de qué estás hablando si estás hablando de revolución? Yo le dije: ¿y cuándo va a pasar? Entonces yo le dije: hoy. Reacciona hoy acerca de la revolución que tiene que pasar, porque las guerras por la independencia, como lo he dicho durante los últimos 11 años, han regresado, y no necesariamente por los opresores conquistadores violentos, que siempre lo son, sino también por la opresión que viene por la inteligencia artificial, por la sustitución de los trabajos. Ustedes deben saber que este señor Ellison, quien tomó Paramount, TikTok, etc., y su hijo, acaban de destituir a más de 20,000 personas de sus empleos. En otras palabras, la privatización de lo público. En Colombia, el presidente elegido a través del fraude, este abogado corrupto, miserable, que para mí no merece ningún respeto, porque es una persona que dijo que no gobernaría a los colombianos porque son desagradecidos y una porquería de personas, etc. El candidato de Trump acaba de tomar la delantera en las elecciones presidenciales de Colombia el pasado domingo. Conozcamos a Abelardo de la Espriella. Se hace llamar El Tigre y es un abogado de derecha que no tiene experiencia en cargos públicos. El Tigre es el apodo que él mismo adoptó para proyectar una imagen de mano dura contra el crimen y para marcar distancia de la clase política tradicional colombiana, a que califica como los de siempre. ¿Suena familiar? También es ciudadano estadounidense, tiene una casa en Miami y mantiene estrechos vínculos con el Partido Republicano de Florida. Donald Trump le expresó su apoyo antes de la votación y ya lo ha felicitado como presidente electo, aunque las autoridades electorales de Colombia aún cuentan los votos. Por un estrecho margen supera a Iván Cepeda, representante de la nueva generación del partido gobernante de izquierda. De la Espriella promete operaciones conjuntas con el ejército estadounidense para combatir a los narcotraficantes y recortar miles de empleos públicos. Le gusta presentarse como un empresario exitoso con su propia marca de ron y un cantante apasionado de música italiana. Sus partidarios encantados de votar por alguien que les recuerda a Trump. Soy colombiana, pero amo Estados Unidos. Su orden, su cultura, todo. Cuando escuché que Trump, nuestro presidente Trump, iba a apoyar a Abelardo, yo dije, este es. ¿Por qué? Porque es que no hay progreso sin orden. Las autoridades colombianas están recontando los votos después de una petición de la izquierda. Si los resultados del domingo fueran confirmados, Abelardo de la Espriella asumiría el cargo en agosto. Y que era, por supuesto, ateo. En la conveniencia política, como lo hizo Uribe, pues se empapó de todos los obispos y la iglesia evangélica cristiana y de la iglesia católica, quienes apoyaron su candidatura, para decirnos a nosotros, a la patria del mundo, una discusión que tuve con un pastor importante, creo yo, que pues ha manejado los asuntos espirituales de su comunidad por muchos años, a quien conozco mucho, el pastor Arturo Rojas. Tuvimos alguna discusión al respecto. Nos damos cuenta que yo tenía razón, que mamá tenía razón. Juliana, qué mala eres. Entonces, podemos llegar a 2 conclusiones en este momento. Primero, que las elecciones en Colombia son un fraude y fueron un fraude. Segundo,
que el presidente Gustavo Petro debe quedarse en su silla de presidente hasta que los resultados y el escrutinio sucedan. Y tercero, añadiría yo, lo que hizo Iván Cepeda, avanzando un discurso. Primero, yo no esperé eso de Carolina Corcho, de ninguna manera. Aceptar lo que Iván Cepeda dice, que acepta los resultados de las organizaciones más corruptas del mundo y del país, como son los hermanos que controlan el software, el Consejo Nacional Electoral y la Judicatura, quienes han apoyado a Donald Trump y que han ganado por mínima diferencia, como lo anticipamos en el día domingo anterior. No es profecía, sea o no sea profecía, pues lo sabíamos, iba a suceder. El hecho de que los pastores digan: Dios, danos la victoria de el abogado corrupto, asesino que ha defendido paramilitares, producto de paramilitarismo cuya fortuna no se sabe de dónde viene. ¿El software electoral cuenta los votos? No. ¿El software puede alterar los resultados electorales? No. El software es una herramienta de apoyo que consolida toda la información y nos ayuda a divulgarla con mucha agilidad. Los datos de cada mesa de votación quedan registrados en el acta electoral OE14 y esos datos los recibe el software para poder divulgarlos con mucha agilidad. En conclusión, en Colombia, quien cuenta los votos son los jurados de votación. Etcétera, etcétera, a diferencia de los candidatos de la oposición y su séquito, es para mí no solamente decepcionante, sino, ¿cómo podría decirlo en términos que no sean ofensivos? Decepcionante. Usted, Iván Cepeda, cuando acepta, y usted, Carolina Corcho, y ustedes, quienes respaldaron la candidatura de Iván Cepeda, como nosotros, la gran mayoría de millones de colombianos, más de 12 millones de votos, ¿no? Nos sentimos traicionados por usted, Iván Cepeda. El hecho de que usted acepte, sin que el escrutinio haya terminado, que ganó el otro, es traición a la patria, mi querido señor. Es una cosa que ningún ciudadano que viva en el extranjero, que quiere lo mejor para Colombia y que haya vivido lo que estos países nos dan a nosotros los ciudadanos en protecciones sociales, en protecciones civiles, en protecciones ciudadanas, en participación política, que es lo que el presidente Petro ha logrado. Ahora estos países tercermundistas y las políticas tercermundistas del enemigo interno se estén aplicando en Europa, es una cosa que ustedes van a ver. Sería estúpido que el pueblo colombiano aceptara los resultados que se han venido sobre ellos. Ustedes verán la traducción en contados minutos, pero en este momento Iván Cepeda, Carolina Corcho y todos ustedes en el pacto histórico, ustedes no van a ganar posiciones en el Senado porque no las van a ganar. Ustedes van a destruir lo que el presidente Gustavo Petro, ese personaje, ha construido para nosotros, para la patria y para el mundo, como ejemplo para imitar para el resto del mundo, especialmente en los países europeos, que fue el punto que le hice a George Galloway el pasado miércoles, que él explicó diciendo, pues si pasó en Europa, ¿cómo no iba a pasar en Colombia? Federico is in Canada on Revolution in Europe. Federico está en Canadá hablando sobre la revolución en Europa. ¿Cuándo, Federico, revolución en Europa? ¿Cuándo mira su reloj? ¿Cuándo empieza? Hola, George. Buenas tardes aquí desde Canadá. Sí, George, es muy difícil
ver eso, pero en Europa, que solía ser el gran continente de todos, que todos querían imitar en todos los gobiernos del mundo, chicos, eran lo mejor en la filosofía, en matemáticas, en las ciencias, en todo, pero aparentemente en los siglos XX y XXI se ha convertido en nada más que un instrumento al servicio de las élites y del poder del dinero y del capital que tiene la capacidad de corromperlo todo, todo lo que es público y todo lo que es para el bienestar común y por el pueblo y para el pueblo. Hablamos hace muchos años sobre Platón y cómo qué es justicia, qué es en el interés de los poderosos y solo para los poderosos, y creo que nada de eso ha cambiado en 23 siglos, pero el siglo XXI, cuando tenemos tanta información disponible, estoy de acuerdo con el coronel McGregor cuando dijo que es hora de una revolución. Incluso Chris Hedges está mencionando las revoluciones, y creo que el presidente de Colombia, ahora que se ha negado a dejar su silla, su cargo, como presidente de Colombia, a menos que se termine el escrutinio de los votos, porque nadie cree que el abogado de extrema derecha, apoyado por Donald Trump e Israel, sea el verdadero presidente de ese país ahora. Entonces, cuando vemos que esto es lo que creíamos imposible, es no entender que nosotros, el pueblo, tenemos que reaccionar hoy ante estos asuntos. Como dice que es Hedges y como dice el coronel McGregor, es a través de revoluciones. No veo otra salida porque los ricos y las plutocracias se han apoderado de lo institucional. No sé usted qué piensa de eso en Colombia, George, pero si no reaccionamos hoy en Europa y reclamamos nuestro derecho a ser nosotros los ciudadanos, estar a cargo de lo que es público y de la riqueza de nuestro propio Estado, pues los ricos siempre apoderarán, como lo han hecho especialmente los grupos de corporaciones, ya sea el tabaco, las petroleras, el gas y por supuesto el Estado de Israel, el lobby israelita que ha afectado tanto al Reino Unido también, de tal manera que ha tenido 7 primeros ministros en los últimos 10 años. Y todo esto se debe a la influencia de la plutocracia y de los ricos sobre las instituciones del Estado y con los políticos. Solo quería decir eso, quisiera saber cuál es su punto de vista sobre esto, porque en Latinoamérica, bueno, Estados Unidos se ha vuelto como una bestia rabiosa en contra de América Latina. Le doy una explicación a esa pregunta. Es una pregunta legítima. Primero, no sé por qué la revolución tiene tan mala fama en Norteamérica y en Gran Bretaña. Después de todo, George Washington fue un revolucionario, tomó un arma y comenzó la revolución americana. Entonces, la revolución en sí misma no es algo malo. ¿Cómo podría serlo? Estados Unidos no existiría de no ser por la revolución americana. Eso es algo tan común, pero no se dice a menudo. Lo mismo en Gran Bretaña. Teníamos una monarquía absoluta hasta que Oliver Cromwell lideró una revolución y ejecutó al monarca absoluto, que fue absolutamente decapitado. Y siguió un periodo muy breve de dictadura en Inglaterra, parlamentaria. No duró mucho, pero no se recuerda mal en Inglaterra. En Irlanda sí, pero no en Inglaterra. Inglaterra tiene una estatua en un lugar de honor justo frente a la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes no sería en la Cámara de los Comunes si no fuera por Oliver Cromwell y su revolución. Y por lo tanto, no hay nada malo en sí mismo con un pueblo que no puede lograr el cambio vital necesario para sí mismo mediante las reglas y obedeciendo las reglas y regulaciones existentes, porque están corruptas y porque Dios sabe que están corruptas, y no solo en Colombia, no solo en Perú, roban elecciones, en Inglaterra también. Estoy aquí para decírselo, Federico. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Es tan obvio como la nariz en su cara y en la cara de cualquier persona. Los fascistas están intentando robarse la presidencia de la República en Colombia, y las masas serían muy estúpidas si se lo permitieran, y deben tomar una postura revolucionaria al respecto, a favor de la democracia. He visto la delgada línea, como la llaman en la prensa británica, la delgada línea de la mayoría de la derecha. La he visto en la parte trasera de un camión. Quiero decirlo, estoy acostumbrado a ver sacos llenos de votos fraudulentos llegando en medio de la noche a la mesa de conteo.
pero esto era un camión entero aquí en Inglaterra y ese camión contenía más boletas fraudulentas que las de la delgada derecha en su mayoría. Y debe haber habido 100, 500, 5.000 camiones de ese tipo por toda Colombia, querido Federico. Y después del cierre de las urnas, Perú, si acaso aún más flagrante, si crees que Fujimori ganó la presidencia del Perú legalmente, tengo un puente en Londres que podría venderte barato. Así que uno no debe fetichizar la forma sobre el contenido, eh, la forma de la presentación de la democracia, ¿no? Pero una democracia si no tiene contenido democrático, pues es un fraude, dice George. Hoy comentaba en las redes sociales que si los chinos juegan bien sus cartas podrían terminar como nosotros, con 7 líderes en 10 años, en la bancarrota y destrozándose entre sí los unos a los otros. Una sociedad en decadencia, tumultuosa, podríamos llamarlo democracia. Termina George con este comentario para los colombianos. Sí, ese es el comentario que hace George después de su intervención a mi pregunta. ¿Qué cree usted que debería hacer Colombia ahora que estamos hablando de revoluciones, como Chris Hedges lo está haciendo, como el coronel MacGregor en ese mismo programa también lo anunció? Está diciendo que si no nos vamos a las revoluciones, como lo ha dicho este programa antes que cualquiera de ellos, las guerras por la independencia han regresado desde más de 5 años, 7 años. De hecho, como principio básico de este programa, si queremos reconocer que si no es el pueblo por el pueblo, nunca será para el pueblo, nada será para el pueblo, mientras los ricos, las oligarquías, las plutocracias sigan apoderándose de lo institucional y de lo público. Eso no puede ser. No hay mundo que pueda sobrevivir semejante totalitarismo. Etcétera, pero eso no quiere decir que nos tengamos que acostumbrar. De ahí que la revolución de la que hablamos el pasado miércoles, hace 2 días, con George Galloway, sea necesaria no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos. Yo no entiendo por qué los Estados Unidos de América todavía no está, no en una guerra civil, sino, es decir, la destitución de los oligarcas y de las élites que tienen al pueblo norteamericano en la miseria, hermano. O sea, las oligarquías quieren destruir el planeta en términos de personas, en términos de animales, en términos de cosas y en términos ecológicos y planetarios, como lo hemos mencionado anteriormente y durante 11 años en reacción a hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Termino con esto. Esto es un programa bastante corto. Lo que usted hizo, Iván Cepeda, y su séquito, si Carolina Corcho está en esto, y Ariel Ávila y todas estas gentes, Claudia López, que fue aceptada por Iván Cepeda en último momento, por Dios, fuera de ahí, Claudia, váyase a la porra. Todos ustedes que van a las mejores universidades, Harvard, Columbia, Ivy League Universities, váyanse a la porra. Nosotros los centros latinoamericanos podemos manejarnos y manejar nuestra estructura política, nuestros recursos naturales de acuerdo con lo que nosotros conocemos, creemos y entendemos que son nuestros recursos naturales y nuestras instituciones. Denuncio abiertamente al Consejo Nacional Electoral, denuncio abiertamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, denuncio abiertamente al software que el presidente Petro denunció el día de mi cumpleaños, el 26 de mayo de este año, y espero que el presidente Gustavo Petro se quede en su silla de presidente hasta que se descubran los comicios y el fraude en los comicios, ahora que las Naciones Unidas no tiene dientes, pero preferiblemente
con el auspicio y la ayuda de Naciones Unidas y los organismos internacionales, pero señor presidente Gustavo Petro, no se retire de su silla de presidente porque el pueblo colombiano votó por usted hace 4 años. Pero usted, Iván Cepeda, nosotros lo queremos mucho y sabemos de su esfuerzo y de su carrera política. Eso que usted acaba de hacer, reconocer lo que el pueblo colombiano no quiere reconocer para poder participar y seguir impulsando un gobierno justo, cristiano, desde el punto de vista del evangelio, no de los pastores. Eso es otro tema del que hablaremos y haré un programa al respecto. Hoy esto es una improvisación, no esperaba tener tiempo en el estudio, simplemente vine al estudio y tuve la suerte de tener 50 minutos para hablarlo. Yo no reconozco su decisión, señor Iván Cepeda, yo no reconozco la decisión de quienes lo siguen a usted, y si eso incluye Carolina Corcho. Carolina Corcho ha debido decir: yo no respaldo la decisión de Iván Cepeda. Lo que sí declaró el presidente Gustavo Petro es que no reconoce los resultados de la elección todavía, porque había reportado una serie de fraudes electorales. Los fraudes electorales principalmente tienen que ver con 2 cosas que dijeron. Primero, el sistema electoral en Colombia está en manos de unos hermanos que son los hermanos Bautista, personas que ya tienen un historial, que los han investigado y les han acusado de una serie de crímenes, y el puro hecho de que el sistema electoral sea privado, o sea, no esté operado por el Estado, pues te dice realmente que ya intrínsecamente responde a la lógica del capital. Una empresa nunca va a votar en contra de aquellas condiciones que permiten su existencia. Si una empresa privada es encargada del proceso electoral, es normal que su bias político sea por su propia existencia. Oye, ¿cómo voy a permitir que se ponga un presidente cuya actuación política podría imposibilitar mi forma de operar? O sea, como empresa. Y el segundo gran problema, que esto fue sumamente interesante, el presidente Gustavo Petro dijo que hubo manipulación digital desde Israel. O sea, fue rarísimo, porque no dijo de que, desde un ente extranjero, no, dijo directamente que Israel había manipulado las elecciones en Colombia. Y la manera como lo justificó, o las pruebas que dio, es que dijo que dejaron trazos de IP en donde manipulaban la rastreabilidad de las boletas, de las actas y de las firmas de cada una de las diferentes boletas. El gobierno de Francia acaba de publicar que hay un ente que se llama Black Code, que opera desde Israel, que ha manipulado elecciones democráticas en todo el mundo. Yo creo que apenas estamos descubriendo, seguramente hay mucha gente que ya lo sabía, pero apenas estamos viendo en práctica lo fuerte que es el lobby sionista en el mundo, en general. Entonces están pidiendo una auditoría generalizada, porque como el margen es muy pequeño, lo último que leí es que eran como 250,000 votos de diferencia que le daba la victoria a uno al otro, pues entonces están pidiendo un recuento. Nosotros, el pueblo colombiano y el pueblo en el exterior, no reconocemos lo que el candidato presidencial Iván Cepeda ganó en más de 12 millones de votos. No lo reconocemos a usted en esta instancia presidencial, en donde usted le va a entregar todo el esfuerzo político de más de 202 años de nosotros, la patria del mundo, que conocemos, creemos y entendemos lo que ha pasado en la situación política de Colombia, traicionando los principios del presidente Gustavo Petro. Presidente Gustavo Petro, quédese en su posición. Nosotros, los ciudadanos en el exterior, espero que la gente en Colombia y el ejército en Colombia respalden al presidente Gustavo Petro, quedándose en su silla al no reconocer los resultados de este régimen sionista norteamericano, que ahora se viene como un perro rabioso, ahora que está perdiendo con Irán a Centro y Latinoamérica, diciendo: no pudimos con ellos, como dijo Henry Kissinger, no queremos un Japón al sur de la frontera, refiriéndose a México. Así que, hermanos mexicanos, hasta la Patagonia, reaccionemos hoy, impidamos que las elecciones en Colombia sean robadas delante de nuestros ojos, como pasó en Rumania. Y que en este caso, como hablando con George Galloway, una persona con más de 40 años en la experiencia política en el Reino Unido, dijo, junto conmigo, y reitero: no señor, presidente Petro, quédese en esa silla, hermano, que nosotros el ejército lo respaldamos, y que venga lo que tenga que venir, que nosotros desde fuera del país
vamos a respaldar la iniciativa que usted empezó y es la continuación de un gobierno progresista, porque eso no va a pasar. Lo que hizo Cepeda es traición a la patria en nuestro conocimiento, de quienes conocemos, creemos y entendemos, servimos al país, sea militarmente o desde fuera del país. No aceptamos, yo no acepto la decisión que usted tomó, Iván Cepeda, de aceptar de ninguna manera la derrota del pueblo colombiano ante las corporaciones, el Estado de Israel y Donald Trump. Venga lo que venga, no vamos a hacer Venezuela. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. De ninguna manera vamos a hacer Venezuela y vamos a tener un presidente corrupto como ese abogaducho que dice ser el presidente colombiano. Eso no es verdad. Colombia no está dividida. La gran mayoría de nosotros los colombianos votamos con más de 12 millones de votos. Alcanzando en la segunda vuelta y superando los 3 millones del umbral, decidimos quién es el verdadero presidente. Yo le pido a usted, señor presidente, desde Canadá, no se retire de su silla. Y a usted, Iván Cepeda, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Le digo de frente, señor, y ojalá acepte una entrevista mía. ¡Qué vergüenza! Y usted, Carolina Corcho, también. Ustedes que están diciendo que aceptan los resultados sin que el escrutinio haya terminado y sabiendo todo lo que nosotros sabemos acerca del software de las compañías que Gonzalo Guillén bien describió, no aceptamos ni de afuera del... Las cosas son como le estoy diciendo y eso lo pueden certificar ustedes. Yo por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca, porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señor Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo, la pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Ok, seguimos no te adelante, tengo miedo. Narcotraficantes, seguimos Mariquita. adelante. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Te has vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido, eres bandido. ¿Te quieres quedar con la Universidad Autónoma? Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, eres el abogado más delincuente que tiene Colombia. Lo que acabamos de escuchar fue una discusión entre Abelardo de la Espriella y José Rafael Abello Silva, un antiguo miembro de alto rango del cartel de Medellín, pero su zona de influencia estaba lejos de la ciudad antioqueña, pues era uno de los principales narcotraficantes de la región de Santa Marta. En su paso por la vida criminal logró acaparar muchísimos bienes, por lo que en 2003 la fiscalía solicitó extinción de dominio sobre 121 bienes de él y su familia. Entre las millonarias propiedades aparecen 2 apartamentos en el Rodadero, un lote en las Bahamas, el Teatro Tayrona en Santa Marta, una gigantesca propiedad en las playas de Pozos Colorados y una finca de palma africana. Por eso, desde que salió de la cárcel en 2007, ha querido recuperar los bienes que años atrás eran suyos. Un ejemplo es la hacienda El Manantial, donde había construido una hermosa casona de 3 pisos, que con los años pasó a verse marchitada, y lo que nos pareció extraño es cómo solo 18 años después de su salida de la cárcel, el único presidente que logró recuperar este bien y ponerlo al servicio del pueblo fue Petro. El desalojo del predio El Manantial de 44 hectáreas, ubicado a las afueras de Santa Marta Magdalena, el cual perteneció al narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias Mono Abello, representa un paso importante en el mandato de justicia social y reparación a las víctimas asumido por la Sociedad de Activos Especiales. Este proceso cumple con la obligación legal en el marco de la extinción de dominio y ratifica nuestro compromiso con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y las economías ilícitas. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos bienes los tienen a
actores diferentes a la SAE. ¿Alguno de sus bienes está en manos de algún político? Los bienes míos los maneja detrás de bambalinas el senador Efraín Cepeda, el Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias. De quien habla es de Aniano Iglesias, a quien el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes pidió a la Fiscalía que investigara dentro del listado de presuntas cuotas políticas de congresistas conservadores que recibieron narcobienes en pasadas administraciones. O sea, antes estos bienes no se le entregaban al pueblo, sino que la Dirección Nacional de Estupefacientes le entregaba sociedades, lotes, casas y haciendas por medio de resoluciones a Aniano Iglesias para que los administrara. La entidad le entregó en una sola firma hasta 122 bienes y el abogado llegó a tener en sus manos hasta 212 bienes incautados al narcotráfico, entre ellos los que le pertenecían al Mono Abello. Los bienes míos los maneja Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias, y el abogado de orquesta Abelardo de la Espriella. Y aquí es donde entra Abelardo, quien fue contratado por Aniano para que lo defendiera. Él llegó a ser depositario de unos bienes que estaban en cabeza de una persona que tenía una relación sentimental con un senador que sí está investigado por este proceso. Y al senador sentir vulnerado lo que él consideraba sus derechos, en auspicio con otras personas montó toda esta farsa. La DNE, en cabeza del señor director, le ha ratificado al señor Iglesias la decisión de mantenerlo en esos bienes. Ese mismo año, una funcionaria de la Dirección Nacional de Estupefacientes relató cómo se entregaban bienes a senadores. En la nota de El Tiempo incluso se mencionó que un congresista habría influido en el nombramiento como depositario a Aniano Iglesias, e incluso se buscó establecer si esos bienes se entregaron también por la gestión del senador Efraín Cepeda. Esta es una muestra del gran cambio que logró este país. Mientras antes los bienes del narcotráfico se repartían entre políticos, hoy se le entregan a los campesinos. El pastor evangélico que fue congresista por el partido de la U, según la fiscalía, adquirió propiedades ubicadas en Apulo, Cundinamarca, y que fueron decomisadas por haber pertenecido a capos del narcotráfico. Entre ellas están la finca San Isidro, ubicada en la vereda Rafael Reyes, finca La Rosita, matrícula inmobiliaria 166-28-730, finca Las Brisas, matrícula 166-45-782, finca Guayaquil de 46 fanegadas, finca Villa Aurora, 26 hectáreas, vereda El Palmar, y la finca Alcancía de 10 hectáreas, vereda El Palmar, matrícula 166-27-17. Con esta información ya podemos entender esta denuncia del periodista Gonzalo Guillén. El famoso narcotraficante Mono Abello llamó aquí marica, ladrón y narcotraficante al sórdido candidato de Uribe, Abelardo de la Espriella. ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Las pruebas que tiene que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo y eso lo pueden certificar ustedes. Yo por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del Mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca, porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señor Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo, la pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Ok, seguimos no te adelante, tengo miedo. Narcotraficantes, seguimos mariquita. Adelante. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Te ha vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido, eres bandido. ¿Te quieres quedar con la Universidad Autónoma? Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, eres el abogado más delincuente que tiene Colombia. El país, personalmente, ni de dentro del país. La decisión, comillas entre comillas, que no es suya, señor Cepeda. Nosotros votamos por usted, pero para que usted tuviera el carácter y la decisión de decir no aceptamos los resultados, pero usted los aceptó, usted no representa al pueblo, eso es traición a la patria, señor Cepeda. Nosotros los colombianos hemos sufrido y vivido muchísima locura y colonización por parte de otros para que usted venga a decir que usted habla de 12 millones de personas diciendo aceptamos los resultados. No, señor, por eso votamos por usted 12 millones y pico de personas, porque no aceptamos los resultados ni
del Consejo Nacional Electoral, ni de la Procuraduría, ni de todos estos estamentos institucionales corruptos, y mucho menos, señor, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De ninguna manera aceptamos eso, y pido desde aquí, termino con esto, no aceptamos de ninguna manera su decisión, porque esa decisión ya no nos representa, mi querido Iván Cepeda. Al contrario, esos 12 millones ahora están en contra suya, porque en esos 12 millones de votos están a favor del presidente Gustavo Petro, al decirle, señor presidente, quédese en la silla presidencial, por favor, no deje. Y el ejército colombiano, cada soldado, cada coronel, cada oficial, cada general, debe apoyar al presidente Gustavo Petro en su iniciativa de quedarse en la silla del poder hasta que se resuelva el asunto electoral, que tiene que ver con contar cada uno de los votos en las más de 33,000 mesas que han sido denunciadas, a pesar y con el testimonio y los oficios de las personas y los testigos que estuvieron en cada una de las mesas. Personalmente yo no quería tener esta camiseta, pero estamos en lugares oscuros y hay que llevar la luz en la oscuridad, y la luz en la oscuridad en este momento es usted, presidente Gustavo Petro. Nosotros desde afuera del país, nosotros lo respaldamos. Por favor, no renuncie a su silla, y usted tiene la Constitución a su favor. Y señor Iván Cepeda, siento, en este momento no lo quiero ni ver. Y Carolina Corcho, si realmente usted apoyó la decisión de aceptar la decisión, estamos totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Van a llegar a matarnos y a bombardearnos como hacen en Gaza? Pues que lo hagan. Carajo, es tiempo de resistir. Las guerras por la independencia han regresado, lo he dicho yo por más de 11 años. Con todo respeto le digo al pueblo colombiano y a todos los opositores que me van a echar la madre, y me importa un carajo. Pueblo colombiano, los 12 millones de colombianos quienes votamos por Iván Cepeda, no aceptamos su decisión, mi querido señor candidato, porque usted no es presidente, usted es un candidato, y como candidato no tiene la decisión final. El presidente colombiano Gustavo Petro la tiene, y por favor, señor presidente, no acepte lo que aceptó Iván Cepeda, y que los 12 millones y más de 12 millones de colombianos quienes no pudimos votar y quienes votaron por usted, señor Iván Cepeda, de ninguna manera respaldamos su claudicación, mi querido señor. Eso no puede pasar. Si eso vuelve a suceder, Colombia, Centro y Latinoamérica no serán más que otro Perú, más que otro Ecuador, más que otro Honduras. Olvídese, corrupto y miserable. Eso no va a pasar. Yo le pido al señor presidente Gustavo Petro, quédese en su silla, señor presidente. A los generales y a los soldados respaldemos, y a los ciudadanos respaldemos al presidente Gustavo Petro cuando tome la decisión de quedarse en su silla. Y usted, Iván Cepeda, corrija su rumbo, y el séquito que lo acompañó, pidan excusas al pueblo colombiano y digan: estamos con el presidente Gustavo Petro si él decide quedarse en la silla de la presidencia. Usted no representa otra cosa, señor Iván Cepeda, y usted, Carolina Corcho, sino la decisión del pueblo colombiano de continuar el gobierno progresista de Gustavo Petro. Ese es mi punto de vista, y véngase el mundo que se venga encima mío, aquí estoy listo pues para enfrentarlo. Pero hermanos colombianos, hermanos centroamericanos, hermanos latinoamericanos, si nosotros dejamos que esto siga sucediendo, la traición de Iván Cepeda de aceptar la decisión corrupta del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y de los corruptos jueces, cosa que México sí hizo una renovación en términos de justicia, cosa que yo anuncié hace un año, el 1 de mayo de 2025, y antes, cuando dije que no son los enemigos de Gustavo Petro los mismos enemigos de Centro y Latinoamérica. Estamos aquí hablando de Israel, Donald Trump, etcétera, que van a llegar como perros rabiosos ahora que están perdiendo contra Irán, en contra de Centro y Latinoamérica, para hacer lo que les dé la gana. Pues no, también aquí nosotros nos paramos en la radio y decimos: no, señor Donald Trump, no, Israel, Netanyahu. Nos quedamos con el presidente Petro. Por nosotros, por la patria y por el mundo, este es el mensaje de hoy. Es una improvisación, realmente no esperé entrar al estudio hoy, está supremamente reservado, pero aproveché
esto y espero que ustedes respalden esta iniciativa, que es la de 12 millones, más de 12 millones de colombianos quienes votamos o hubiéramos querido votar por Cepeda, y que logramos en la segunda vuelta más de los 3 millones que se requerían para que este señor venga y diga que acepta los resultados. Usted no nos representa en ese sentido, señor Cepeda. Usted nos representa si dice: no acepto los resultados por la corrupción de las instituciones mencionadas anteriormente. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto Mundial Vía Afuera, 11 años. Política de pies. Au revoir, bye bye, hasta pronto.